también existe, y lo voy a decir, y por qué no, el médico que no apega sus prácticas a las buenas prácticas clínicas, pero es muy poco, son muy pocos. El médico no se levanta pensando, a ver a quién mato hoy, a ver a quién lastimo hoy. El médico se levanta pensando, se forma para ayudar. Ellos se están muriendo de enfermedades crónico-degenerativas, no cuidan su salud. Se sientan en un consultorio a atender 35 pacientes y ahí salen y se van a otro. Hay mucho sedentarismo, muchos índices de divorcios, de estrés, de tristeza, de suicidios inclusive, porque ellos dedican su vida a tratar de ayudar. Si algo en ese camino falla y daña a alguien, tenemos que ver dónde estaba su obligación de acuerdo a estas normas que comentábamos. Todavía los abogados no empezamos o no empiezan a demandar al Estado mexicano, pero en cuanto lo hagan y lo hagan bien, les garantizo que va a venir un tema donde el Estado va a decir, ahora me estás demandando por el tema de salud, espérame, pero son demandas muy complejas que sí las he visto y a veces están muy bien hechas. Hemos vuelto a Código 7, ¿cómo va su jueves? Aquí platicamos con integrantes o quienes representan el Colegio de la Profesión Médica de San Luis Potosí. Estamos muy agradecidos porque nos permiten tener esta charla de cerca y sobre todo llevarle un mensaje a quienes nos están viendo, a quienes están del otro lado de la pantalla. Doctora Elvia Torres Mata, ¿cómo nos sentimos también en la parte laboral? Porque en las instituciones privadas es una circunstancia, en las públicas es otra para el personal médico. Las condiciones son justas, tenemos déficit, nos están quedando bien las autoridades. Ahorita escuchábamos en el mensaje de que, si procediéramos contra el Estado, refiriéndonos a la autoridad, entonces cambiarían por completo las cosas. De repente pareciera como si la exigencia se fuera en lo individual, cuando a veces está completamente fuera de las manos de los médicos, doctora. Este punto que mencionas, Pau, es bastante atinado. Yo creo que es un punto medular en la atención de salud. En las instituciones públicas, por un lado estamos rebasados de pacientes, por otro lado los recursos y los insumos son pocos. Pocos porque así está la administración pública o no sé si llega poco. A final de cuentas no voy a decir dónde, pero al paciente directo, médico o el que atiende paciente, llegan menos recursos, pocos. Entonces, el médico está expuesto y tenemos que cambiar un medicamento con el conocimiento que tenemos por otro medicamento que nos vaya a hacer una función similar a la que esperamos. Entonces tenemos que hacer mucho juego mental para tratar de suplir, que a veces nos fallan antibióticos, que no tenemos medicamentos para dolor, que en cirugías no nos dan una sutura por otro, en fin, así está. Eso es en cuanto al público. Y hay que agregar que por la pandemia, todo, y no solo el país, sino el mundo, se vio en desabasto. Los países que producían tienen tal cantidad de mortandad que las fábricas les falta personal, hay menos médicos, hay menos enfermeras, o sea, realmente el país estamos en una crisis. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, en la institución pública, ya conociéndolo, tenemos que agilizar el tiempo y trabajar. Entonces, a veces sí, cuando la autoridad pretende inculpar al médico de alguna manera o algún directivo, no digo que todos, pero algún directivo, para tratar de quitar la responsabilidad de decir los insumos yo no les doy, entonces el médico es el que está haciendo mal las cosas. Eso es algo que vemos, eso es una condición humana que depende de la moral de cada directivo, pero eso es algo que vemos en la institución pública, lo vemos mucho, no tanto en la medicina privada. Eso es por un lado. En la medicina privada tenemos un poquito más de margen, pero sin embargo tenemos un obstáculo, que es que la medicina es cara y la que le paga es el paciente. Entonces, ahí también tenemos otros retos, los médicos que trabajamos en medicina particular. Tenemos que dar la atención médica, que se resuelva la situación con el menor gasto de recursos del familiar, porque a veces los familiares no tienen para conseguir los medicamentos. Entonces, tanto en la medicina pública como en la privada tenemos retos. Tenemos otros, las aseguradoras, que es medicina precontratada o prepagada, que también tienen sus bemoles. Entonces, los retos para el médico son muchos,
extra a la cuestión académica de lo que ejercemos, la especialidad o la medicina general, que también es de todas la más difícil, puesto que tiene que estar entrenado en todo para poder atender. El 80% de las enfermedades puede atender un médico general, pero hay enfermedades que las tiene que derivar a cada uno de los especialistas, sea médico familiar, sea, o cada uno, ¿no? Cirujano, todo. Veíamos, entonces te digo, los retos son muchos, y veíamos en el último spot que sacaron, que mencionaban acerca de un médico que hace medicina de otro tipo, que tiene demandas y que no es médico. Este es un tema también muy importante. Cada quien tiene una cédula para lo que puede manejar, lo que aprendió, la práctica que tiene, la especialidad. Cuando alguien se sale y no lo maneja, tanto no tiene el conocimiento adecuado, no tiene el título o lo demás, pues puede causar mucha lesión a un paciente. Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado. Sí hay que saber que el médico tenga sus cédulas profesionales, tanto de medicina general como de médico familiar, que es un especialista en la medicina familiar, como el médico especialista que se encarga de una pequeña porción de la economía del cuerpo, porque va a ser la persona que mejor te va a tratar, porque sabe más de eso solo, ¿verdad? Si es pediatra, si es geriatra que ve adultos, si ve medicina interna, en fin. Entonces creo que sí, la población tiene que tener mucho cuidado con el médico al que acude. Que tenga sus cédulas profesionales y que si en algún momento dado yo les recomendaría no tiene esto y les está tratando algo que no es correcto, pues que se cuiden. ¿Por qué? Pues porque si no tiene la habilidad puede ocasionar alguna lesión o algún evento adverso. Si en sí los eventos adversos ocurren por la propia dinámica del paciente, por la edad, por la fisiología, por la propia condición, las enfermedades que tenga, la nutrición, la alimentación, si come demasiadas grasas, si está malnutrido, más la genética. Si además esto, el médico no está preparado para lo que va a hacer, bueno, los resultados pueden ser catastróficos, ¿sí? Entonces, creo que sí, la población tiene que tener mucho cuidado con quién acude. Y a veces lo que ocurre es que a lo mejor es un médico general que tiene ciertas habilidades o cierto curso para 2 o 3 procedimientos, pero resulta que se pone a hacer procedimientos para los cuales no está capacitado. Y eso puede llevar a un desastre. Entonces sí puede estar capacitado para algunos, pero en esto puede ser que haga más de lo que está preparado. Entonces, ¿quién lo tiene que determinar? Finalmente, un juez. Tiene que determinar si es correcto el actuar, si hay negligencia médica, si hay ética o no hay ética, si se cometió algún error del médico, definitivamente el juez. Pero aquí déjame agregar algo más. Adelante. Desde la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda es que los médicos somos los únicos profesionistas que nos llevan a la cárcel cuando un paciente demanda a alguien, sin averiguar si sí o si no. A eso es a lo que llamamos criminalización. Entonces, inmediatamente meten una demanda al Código Penal como si el médico fuera con toda la intención de dañar a alguien o de matar. Entonces, ningún otro profesionista, ningún otro oficio, solamente el médico. Entonces, si bien es cierto que hay que proteger la vida, creo que es muy importante saber que el médico también quiere proteger la vida, para eso estudiamos. O sea, si bien la ley dice hay que proteger la vida, por eso si el médico es demandado o algo y hay una sospecha de que pudo haber sido con dolo, lo agarran, lo meten a la cárcel y después es el juicio y después averiguan. Eso es lo que decía el doctor Toño Chalita. Se pretende, quitar esa parte de la ley. Hasta no se ha probado que se actuó mal, se actuó con negligencia, entonces sí, porque no defendemos personas. Defendemos el trabajo médico. Eso es la defensa del acto médico. El acto médico en sí es noble, es bueno. Si alguien lo hace mal, como en todas las profesiones, mira que en el mundo hay de todo, ¿sí? Si alguien actúa mal, pues tiene que ser sancionado o llamado a la atención o de la manera que tú quieras, pero previo juicio y no a priori.
hacía la de menos. ¿Cuántas veces hemos visto cantidad de médicos en toda la República que se dan los casos y a la cárcel y los sacan? Ya fue difamación, ya fue estrés, más aparte de toda la actividad. Y como bien decía, la verdad es que decía muy bien, trabajas en un lado, trabajas en el otro y tratas de que, pues ¿por qué trabajo no tanto? La verdad, trabajo no tanto porque uno quiere un buen nivel de vida y quiere atender a su familia y darle lo mejor. Y aparte no hay tantos médicos que atiendan, entonces tienes que dividirte, ¿sí? Si estuviéramos en otro mundo, en otro país, pues los médicos también pagados estaban. Creo que la crisis del mundo nos está pegando a todos. Ese es en términos generales. Eso es algo muy importante que seguimos abordando durante esta noche. Estamos a punto de cerrar. Vamos a un bloque más que sería de conclusiones también en Código 7 y queda pendiente la postura del doctor Marco Antonio, pero tendremos más en Código 7 dentro de unos minutos. Queremos que se mantenga la señal. Audio Jungle.